Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, debe o no desaparecer. Eso sugirió el presidente López Obrador esta mañana. Dijo que combatir el racismo y la discriminación no debe significar crear un organismo para cada demanda de justicia. Luego de convocar y cancelar un foro sobre racismo y discriminación que fue duramente criticado en redes sociales, el presidente López Obrador dijo que no sabía siquiera de la existencia del CONAPRED. CONAPRED fue creado a partir de la promulgación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en el año 2003. Sin duda, su existencia era y es muy necesaria en un país donde la discriminación y el clasismo son una constante. Pero le falta autonomía y le falta fortaleza. Orgánicamente depende de la Secretaría de Gobernación y se encarga de recibir y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales, pero sus resoluciones no son vinculantes. Aunque sus funciones son diseñar políticas públicas que combatan la discriminación, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, no tiene el andamiaje legal necesario para hacer que estos propósitos se cumplan. ¿Qué piensan nuestros panelistas? ¿Es necesario no fortalecer a este consejo? ¿Hace o no falta un organismo de esta naturaleza? ¿Qué piensan de la renuncia de hoy de su titular, ex titular ahora, Mónica Macís? Empezamos contigo, Ana Villagrán, porque es un consejo que se creó precisamente en tiempos de Vicente Fox, en tiempos de la alternancia, de la primera alternancia a la democracia en México, y que por ese tema ha sido también descalificado, no por mí, sino por algunos en las redes sociales. ¿Cómo lo ves? No solo por gente en redes sociales, Genaro, hoy el mismo presidente puntualizó su ataque en ese sentido. Como fue creado en un sexenio panista, entonces merece desaparecer porque tiene un objetivo neoliberal detrás de sí y el presidente no entiende la importancia de cuidar la no discriminación y cuidar que haya discursos nacionales no clasistas y todos los objetivos que acabas de mencionar, acabar con los prejuicios, tener campañas nacionales, porque el presidente es el número uno en discriminar y en construir política clasista. Si tú observas desde estos 18 años que lleva de carrera o de aspiración presidencial hasta ahorita que por fin logró, el presidente continuamente tiene esta clase de argumentos y ahorita el discurso presidencial está basado entre buenos y malos, entre ricos y pobres. Desde la campaña criminalizó a Ricardo Anaya con un riquín canallín, señalando sus ingresos económicos. A Felipe Calderón, al expresidente, se burla de comandante Borolas y hoy, mañanera en la que lo menciona, mañanera en la que se habla solito, respecto a la estatura, a la baja estatura del expresidente Felipe Calderón. Vemos a un Gatell y a un Barbosa que señalan que el COVID lo trajo los ricos y Barbosa diciendo que los ricos se enferman de COVID. Y una expresidenta de Morena, Jade, cualquier cosa que decía era un ataque entre prejuicios. El tema aquí, Genaro, nuevamente es que, a ver, estas instituciones que gastan presupuesto, como dice el presidente, tienen un objetivo en común en favor de la democracia y del crecimiento de la sociedad, en favor de situaciones de armonía. O sea, son cosas tan complejas que por eso el presidente las ve como un gasto y no como una inversión. Entonces, a mí me preocupa mucho cómo se enmarcó todo el fenómeno. A ver, Chumel Torres es una figura muy polémica. No puedo decir que Chumel lo haga todo bien. A muchos nos encanta su diálogo, cómo lo construye, sus críticas, pero Chumel sí ha caído en estos esquemas de discriminación. Sin embargo, la manera en la que se dio esto en una situación por una crítica de la no primera dama de Beatriz Gutiérrez Müller, pues sí nos deja pensar. Entonces los cambios en el gobierno van a venir por los tuits que salgan de Palacio Nacional. A ver, la esposa del presidente como tal tenía todo derecho como mamá de defender a su hijo. Yo creo que eso todos lo respaldamos, ¿no? Pero no tenía derecho a pedir o a insinuar o no sé cómo fue, a pedirle a CONAPRED que cancelara este foro porque no le gustaba a uno de los ponentes. El tema con Chumel era ya un tema personal. Al final Chumel hizo bien y se disculpó. Pero todo esto, y que ahora además Mónica Macís termine renunciando, o sea, de entrada no tuvo que haber cancelado el foro, y ahora doblegarse entre la Secretaría de Gobernación, no entiendo qué está pasando, Genaro, pero lo que está pasando está mal. Sí, bueno, ahí hay un punto que creo que hay que destacar, que el presidente dijo que Gobernación debería encargarse del combate a la discriminación en México. Bueno, pues CONAPRED es parte de la Secretaría de Gobernación, no es autónoma, es casi una dirección general. Pero ¿cómo lo ves, Paco? El tema del presupuesto, la verdad es que era un consejo que el año pasado obtuvo de presupuesto menos de 162 millones de pesos, de un presupuesto global de casi 6,000 millones de pesos de la CEGOP, lo cual es prácticamente pírrico. O sea, no es un tema de presupuesto. ¿Por qué crees que se da, digamos, esta cruzada del presidente contra este consejo y contra su titular, su dimisión o su renuncia?
Muchas gracias, Genaro. Otra vez estamos cayendo en la trampa de la narrativa de pensar que todo se tiene que reducir hacia Andrés Manuel o si un partido político, y no. Yo sí creo que Chumel Torres le vino como anillo al dedo al presidente de la República, pero porque hay una visión mucho más profunda detrás de lo que estamos discutiendo, y es una visión de gobierno. Hay una visión de gobierno del presidente en donde la administración pública tiene que ser totalmente jerárquica y a su mando. Hoy no solamente estamos viendo la renuncia de la titular del CONAPRED, también estamos viendo la renuncia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ahora quiero ver cómo le dicen, a ver si ella también es fifí y demás, pero también vimos una iniciativa del senador Ricardo Monreal donde quiere fusionar a la CREA, a la COFESE y al IFETEL para tener uno solo, uno que sea más fácil hablar con sus comisionadas o comisionados, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que hay una visión detrás de todo esto, y es una visión administrativa, en donde el gobierno en turno piensa que entre mayor nivel jerárquico y entre más rápido caiga la orden presidencial, mejor. Dicho eso, me parece que es bien importante analizar lo que la Asamblea Consultiva del CONAPRED hoy ha dicho. Sí. A ver, los órganos especializados son porque tienen que atender una cuestión específica y particular. Se necesita saber mínimo de administración pública para saberlo. La ley que establece la creación del CONAPRED establece muy bien cuáles son sus objetivos. Y en ese sentido me parece que el llamado del Consejo de la Asamblea Consultiva del CONAPRED a fortalecer sus mecanismos de incidencia es justo a lo que tenemos que ir. O se nos olvidó que hace poquito la titular de la CNDH justo hablaba sobre eso, de la importancia de que estos órganos con autonomía, porque sí tiene autonomía el CONAPRED, tiene autonomía técnica y gestión, así se lo reconoce la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en su artículo 16, tiene autonomía, y estos órganos autónomos es bien importante debatirlos. Evidentemente no es lo mismo una autonomía constitucional que una autonomía administrativa como el CONAPRED, pero sí tenemos que estar hablando sobre cuál es el modelo que queremos hacer. Ver a la CEGOV en labores tan específicas desde una dependencia de la Administración Pública Federal, me parece que va a estar muy interesante ver cómo se sostiene en el debate legislativo, porque por ahí tiene que ir. Sí, el debate legislativo en efecto es lo que viene, me parece también, y ahí coincido contigo, Paco. ¿Cómo lo ves, Veloz? Tú por ahí pusiste un tuit que fue muy criticado, incluido por mí, te lo dije también, de que no se necesitaba un consejo cuando tenemos a un líder o un presidente, si te estoy parafraseando mal, por favor dímelo, que él lleva esa agenda, que lleva años de combate a este tema. Sí, lo que yo dije fue que no me parece que el presidente tenga que rendirle pleitesía a un órgano cuando él ha sido de los precursores de la lucha contra el racismo y contra el clasismo. Contrario a lo que decía Ana, porque si hay un partido profundamente racista y profundamente clasista, es el Partido de Acción Nacional. Hay otra cosa. Estos comentarios que han dejado ver en este espacio y en redes sociales también. Entonces, bueno, por ese lado creo que platicábamos, bueno, hace rato que estaba Alejandro Brito, y Alejandro Brito estaba diciendo, la verdad es que lo que pensamos que iba a ser, pues no terminó siendo, y lo cierto es que tuvo que haber pasado esta discusión que terminó convirtiéndose en un chisme entre personas en redes sociales, para que el Consejo de la CONAPRED se juntara y dijera, bueno, pues ¿saben qué? Resulta que a lo mejor sí no lo estamos haciendo tan bien, pero lo podemos arreglar todavía. ¿Por qué tuvo que pasar esto para que pudieran cuestionarse cuáles son las labores, qué es lo que están haciendo? Mira, hay un lado de activistas que están del lado de fortalecer y de, bueno, a lo mejor no está tan mal, pero hay otros activistas que también se han manifestado y han dicho, es que verdaderamente nos hemos acercado y no ha funcionado, porque también hay un activismo que ha sido arropado por el CONAPRED, y hay otro activismo al que no se le abren las puertas, y que hace mucho que no se le abren las puertas, y que también tiene derecho a criticar y a cuestionar, porque también es un presupuesto que, si no es el de SEGOV, tampoco es menor, y que tiene varias direcciones generales, y lo explicaba el presidente. Sí creo que es un tema en el que hay que abonar, creo que tiene que haber una suerte de parlamento abierto al calor de esto, pero también creo que sí hay un momento, y en esto medio coincido con lo que decía Paco, no por completo, pero en el que no juega un papel importante en el proyecto de nación del presidente, y yo creo que sí. Creo que hay organismos autónomos, entre comillas, que no han servido para mucho, que fueron creados con esta visión de crear mucha más burocracia, como lo hizo Vicente Fox y Calderón, y que a pesar de que tuvimos de los peores sexenios con más discriminación, como fue el de Calderón,
la CONAPRED no hizo mucho, ¿no? Más que pararse el cuello diciendo, ay, bueno, ahí tenemos un organismo y ya que se arregle todo por ahí. Yo sí creo que no viene con la visión de gobierno del presidente, porque la visión de gobierno es transformar y es cambiar cosas, y creo que en ese cambiar cosas sí hay que cuestionarnos qué estamos haciendo con esto, porque no puede ser que nos tardemos otros 20 años en decir, bueno, ¿y esto funcionó o no? ¿Y cuánto nos gastamos? Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay una emergencia y hay una crisis que tiene que ver con el racismo y con el clasismo en este momento, que hay que arreglar y que hay que solucionar. Entonces, no sé si nos vamos a ir en una discusión banal entre si nos gustó o no nos gustó lo que dijo el presidente, cuando hay algo que resolver. Y ya más para terminar, yo sí creo que si ya está el espacio vacío y vamos a trabajar sobre eso, o bueno, se va a trabajar sobre eso para tratar de hacer un buen espacio. Yo creo que tiene que haber alguien que sea de la diversidad, como Giovanna Guerra, que me parece sería una gran candidata en el mundo, yo creo, y Tania Duarte, que es de la comunidad afromexicana, que me parece que sería increíble. Hay que ver quién podría encabezar esto y centrar el debate también y la discusión ahí. Bueno, yo ahí, por ejemplo, yo he sido de los que ha criticado ese consejo desde hace muchos años por lo que yo considero falta de operatividad y falta de incidencia, sobre todo en el tema de la diversidad sexual, pero sí en otros temas ha sido fundamental. Trabajo, hogar, afrodescendencia y también para personas con discapacidad. Creo que la labor de CONAPRED ha sido fundamental a lo largo de la historia, desde su creación desde el 2003 hasta ahora. Martín, ¿cómo ves tú el tema? ¿Con quién coincides? ¿Qué piensas del CONAPRED? ¿Debería o no desaparecer? Y sobre la renuncia o la obligación a la renuncia de su ex titular, Mónica Maxisi. Híjole, lo que vimos es una escena que realmente baja muchísimo el debate y a mí, o sea, me causa hasta incomodidad. A ver, nada más para contestarle a Estefanía, no es que el presidente le tenga que rendir pleitesía a tal o cual órgano, pero sí tiene un deber que él juró cuando tomó posesión de la presidencia de guardar y salvaguardar la Constitución. No estoy diciendo que se la aprenda de memoria, pero eso sí implica que por lo menos debe saber a quién nombra, porque él nombró a la que era la titular de CONAPRED. Eso sí implica eso, es decir, que no conoce ni siquiera la administración pública y las personas que tú estás designando, pues sí se me hace un contrasentido y se me hace algo muy grave. Dos, si todas las virtudes que tiene el presidente bastaran para cambiar la realidad del país, bueno, pues que desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública y que también desaparezca CEDESOL. Pues, ha luchado toda su vida por el desarrollo social y por la paz en el mundo y abrazos no balazos. Entonces, bajo ese argumento, pues ninguna institución debería de pertenecer. Lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho, creo que va en el sentido de lo que tú dices. Cada institución se debe de medir, se debe de evaluar. Obviamente hay fortalezas, hay debilidades. Esta tiene una historia muy particular. El fundador sabemos quién es don Gilberto Rincón Gallardo. No era alguien de la extrema derecha, sino totalmente lo contrario. Y creo, como dice hoy Ricardo Rafael, que es muy improbable que el presidente no sepa qué es CONAPRED por una conversación que tuvieron los tres en el 2001, creo, cuando era jefe de gobierno el presidente López Obrador. Y nada más para acabar, sí quiero, pues ya me acusaron de lector del Universal y del Heraldo, bueno, ahora también soy de Reforma. Creo que Reforma le da en el clavo hoy en el Templo Mayor cuando dice que el presidente, pues sí cae en algo que Estefanía conoce mejor que yo y que mejor ella lo califique, que se llama invisibilización de la mujer. Si hay dos mujeres que pasaron una mañanera contigo, en una estuviste tú, Genaro, y no sabes ni qué hacen, pues eso es querer verlas. Y eso, según yo, según lo que sé, y Estefanía me podrá corregir, si tiene algo que ver con machismo y con feminismo, o me equivoco. Bueno, tengo la mano levantada de Ana Villagrán y yo creo que, al igual que Ricardo Rafael, yo creo que la idea o el mensaje de que no sabía o no se acordaba o no sabía que era el CONAPRED era un mensaje a su titular y no realmente a la institución por ese foro, que creo que sí fue un error gravísimo de haber organizado y haber invitado a alguien que utiliza lenguaje discriminatorio y racista, que a Ana sí le gusta, pero es un lenguaje, yo siempre he estado en contra del stand-up y del lenguaje que ahí se utiliza y por eso me gusta la stand-up más bien feminista de personas como Manchita, que es una gran stand-upera. A ver, Ana, ¿cómo lo ves? A mí me gusta la comunicación y los mensajes de Chumel, no me gusta cuando discrimina. Lo hace y él lo ha corregido y pues lo ha señalado. De que lo hace, lo hace. No me gusta, pero bueno, me gusta toda la comunicación como tal. Pero a ver, respecto a esto, la visión del presidente es desaparecer todo aquello que él considera inútil.
O sea, el presidente es como la tercera mañanera donde dice que va a estar presentando los organigramas que ni siquiera entiende y nuevamente volvió a atacar un área de comunicación social cuando él es la persona que utiliza más la comunicación para consolidar su papel y su poder. Pero a ver, no nos hagamos bolas. La visión de López Obrador es desaparecer todo lo que no le guste, todo lo que no le acomode. La función del CONAPRED, si no tiene los alcances que esperamos, es porque no ha tenido dinero. La función del CONAPRED tendría que ser poder llegar a los 3 niveles de gobierno, a las 33 entidades, pero no les alcanza el dinero. No hay una manera de consolidar un trabajo si no se les asigne el presupuesto como tal. Y además, entonces, a ver, si el presidente quiere desaparecer todos estos fideicomisos e instituciones que para él es un gasto y le estorban, para, como mencionaba, me parece Paco, nuestro compañero de hoy, su propio autoritarismo y de que él es la medida de todas las cosas, ¿qué va a hacer el presidente con el último préstamo que pidió al Banco Mundial de $1,000 millones? ¿Ese dinero no le alcanza para combatir el COVID? O sea, con todo ese dinero, ¿qué va a hacer? ¿O todo va a acabar en becas para niños que no estudian ni trabajan? O sea, yo quiero saber por qué está desapareciendo estas instituciones con motivo, o como lo señala Estefanía, para combatir el COVID, pero no nos aclara por qué ha pedido ya 5 préstamos al Banco Mundial y con este último, sí, ¿qué va a hacer? Entonces, mal por Chumel, que se equivocó, mal por la jefa, por la no primera dama, y pues muchísimo más por esta situación. Yo espero que el CONAPRED no desaparezca y que tampoco desaparezcan todas aquellas instituciones que tienen una función única y que al contrario que se les fortalezca, pero pues ya sabemos que la 4T va a hacer lo que se le ocurra. Bueno, yo hay nada más una precisión, el CONAPRED no necesita tener presencia nacional porque nada más realmente atiende al tema de la burocracia federal y son los estados los que tendrían que tener leyes locales para combatir la discriminación y consejos locales, que por cierto no todos lo tienen todavía al día de hoy, en 2020, porque muchos gobiernos de distintos colores, del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, no pusieron sus consejos estatales y están ahí todavía pendientes de ponerlos. Creo que no va a desaparecer porque tendría que haber una reforma en ese sentido y creo que va a haber muchas personas, muchas legisladoras, muchos legisladores, muchos activistas que vamos a ir a defender una institución que yo sigo considerando que era inútil e inoperante para muchos temas, pero que tiene que existir. Finalmente, Paco Rubio tenía la mano levantada. Rapidísimo, otra vez estamos cayendo en desviarnos de lo importante y seguimos discutiendo, aunque alguien de las panelistas haya hecho ojos, que lo importante es estar hablando sobre la discriminación en este país, que es una discriminación estructural y que nada abona que un jefe de Estado mande este tipo de mensajes para su propia administración. A mí me parece que ni en los mejores sueños neoliberales se hubiera pensado que la izquierda en el gobierno pretendiera adelgazar la administración pública, pero dicho eso, también voy a coincidir con Estefanía Veloz, es importante el ejemplo del presidente, sin duda. Claro que sí, ¿es suficiente? No, porque yo escuché en campaña que si el presidente es honesto, los demás también, y hoy vi que presentaron una denuncia penal a la expresidenta de Morena, Jacob Polevsky, por desvíos millonarios de recursos. Y lo mismo pasa con la discusión que acabamos de tener sobre el Consejo de Seguridad. El tema es mantener la paz y la seguridad internacional. Y ahorita estamos discutiendo que si Chumel o que si no sé qué. Por favor, lo relevante es que necesitamos de una institución puntual, con capacidad y con presupuesto, para que el racismo en México, para que las personas con discapacidad puedan tener condiciones de equidad, de igualdad, para que la diversidad sexual no se enfrente a condiciones que en su día a día genera discriminación, que genera muertes, que genera odio. O sea, me parece que eso es lo relevante y en eso hay que concentrarnos. La defensa del CONAPRED debe ser una defensa por un México igualitario. Bueno, pues ahí está el tema del CONAPRED, evidentemente no se termina. Yo he formado parte de consejos locales, el de la Ciudad de México, como asambleísta en la Junta de Gobierno y también hoy como asambleísta emérito del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. En efecto, la Asamblea Consultiva de CONAPRED ya se posicionó sobre este tema pidiendo que no se desaparezca, sino que se reforme, y ahí sí creo que podría empezar reformando la manera de elección de su titular y de su Asamblea Consultiva, que lleva, por cierto, anquilosada desde el año 2003, donde hay personas que siguen estando ahí, y ahí sí creo que eso está mal. Hacemos una pausa. Al regresar, el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas fue calificado por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, como crimen de Estado. ¿Podemos esperar que se resuelva este tema o no? ¿Qué protocolos de seguridad deben tener los miembros del Poder Judicial? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.